Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, pasaditas de las 11 de la mañana, nos encontramos aquí en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy estamos de lujo, tengo a dos invitados para platicar acerca de un tema que realmente todos deberíamos de conocer. ¿Por qué no? ¿Por qué esto de la radio? ¿Dónde inició? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo es que ahora nos vemos a través de las redes sociales, no solamente ahora con imágenes, sino directamente en vivo? Saludos a todos los radioescuchas que nos están viendo en este momento, no solamente escuchando. Y miren, tengo como invitado aquí al maestro, al locutor, a la historia en Irapuato, Martín Nieto Morales. Bienvenido. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más de poder compartir este micrófono con una personalidad también del periodismo en Irapuato. Así es. Aquí tenemos al señor Héctor Sandoval. Él es periodista de profesión con un múltiple de actividades, entre ellas ha colaborado en las estancias infantiles del ISSSTE como director, entre muchas otras. Bienvenido. Gracias, a sus órdenes. Gracias. Y pues bueno, habíamos platicado con el licenciado Martín que sería bueno platicar sabiendo que en septiembre se celebra el Día de la Radio, de la Comunicación y de todo, específicamente el 14 de septiembre. El 14 de septiembre se celebra o se festeja el Día del Trabajador de la Industria de Radio y Televisión. Una anécdota que nos remonta al año... caray, como que se cortó un poquito, ¿verdad? 14 de septiembre es Día del Trabajador de la Industria de Radio y Televisión. Originalmente en 1957 Francisco Neri Cano, que es el que toma la iniciativa de poder expresar este sentir hacia los comunicadores locutores, 1957 se instituye como el año del locutor o el Día del Locutor. Pero sabemos que un locutor no está solo, tiene operadores, tiene grabadores, tiene personal de intendencia, un gerente, subgerente, continuidad, en fin, está rodeado de un mundo de personas, de un equipo humano que todos como uno solo colaboran para que el locutor luzca a través del micrófono su voz y a través de los aparatos de recepción tenga esa sonoridad de que desea comunicar algún mensaje. Así es, por eso es que se habla de todos los trabajadores de la comunicación y la radio y también la televisión, ¿por qué no? Y llegando a este tema dijimos, vamos a hablar de la historia de la radio a través del mundo. ¿Por qué? Porque comenzó en algún lado, por allá en 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de las ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la intervención del telégrafo, a las radios inalámbricos y hasta nuestras fechas, a todo lo que hemos llegado, como en este momento, llegar a transmitir en vivo, cuando antes no veían imagen, pero la radio era mágica, la radio era hermoso porque te llevaba a imaginar, a crear, a fantasear, a imaginarte al locutor, a la locutora, que había más locutores que locutoras. Hoy, qué bueno con esto de la igualdad que nos permiten y nos dan oportunidad porque podemos transmitir tan cosas bellas como ellos, que qué bueno que a mí me dieron esta oportunidad. Yo soy bendecida con la Radio Divertida por haberme dado este espacio. Hay un detalle que usted acaba de mencionar, licenciada, sobre el señor Herr. Gracias a este apellido o a este descubridor de las señales de radio, por eso son ondas hertzianas, es la señal que se transmite a través de la radio convencional, es 1330 kilohertz. Ya. Entonces, XBO se manejó con ese tipo de frecuencia, era hertz. Las ondas hertzianas, la señal de radio. Ya entendí. Cuando escuchaba 500 watts de potencias hertz, después fueron 1000, 2500, 5000, aquí en Irapuato, que se fue extendiendo de pequeñito a una amplitud cada vez más grande que llegaba ya a otros municipios. La VO empezó con
vamos a decirlo, con 100 watts de potencia en aquella época, 1937. Estamos hablando 100, que era algo así como un radio pequeñito. Que nada más se se escuchaba aquí en la pura ciudad. Después ya aumentó a 500, empezó a aumentar su capacidad total, que quedó en 5,000 watts y WE quedó en 10,000 watts de potencia. Exactamente. ¿Y por qué era esto de ir aumentando? ¿Que había tanta demanda? Las exigencias, cuando XBO llegó a Irapuato en 1937, 1 de enero, que lanza su señal, empieza con 100 watts de potencia. Para esa época, como ahora muchos no tenemos la posibilidad de comprar un teléfono de alta tecnología. Exacto. De 10, 15 mil pesos, andamos comprando uno de 300. Y en aquella época, el señor Sandoval no me dejará mentir, porque él maneja el periodismo, se manejaban los radios de bulbos. Y era privilegiada la familia que tenía un radio de bulbos en casita y que nada más lo prendían en horarios estelares de aquella época. Entonces, la exigencia de la radio permitió que más personas tuvieran un radio receptor en casita del tamaño de un ropero. Y así lo hubo en algunas exposiciones que se presentaron en el Museo de la Ciudad, inclusive Alejandro Lugo se acuerda de lo que hicimos en el Parque Bicentenario, donde se instaló una cabina de radio todavía con la tecnología pasada. Sí, a mí me tocó esa oportunidad de ir a conocer esa exposición, toda esa historia, todo eso muy hermoso, que por eso es la invitación a que Radio Escucha se quede con nosotros, para que conozca lo que ha trascendido prácticamente 100 años de historia. Y además, Marconi tuvo la culpa. Marconi, el señor Marconi. Fue el que nos trajo los radiecitos, y ahí está el sistema. Bueno, y además radios alemanes, radios ingleses, estadounidenses, que marcaron la pauta en la transmisión en México. Así es, y es una lástima, la verdad. Yo lo alcancé a vivir porque yo me inicié en el Heraldo de Irapuato cuando estaba en Tres Guerras y éramos vecinos de la Veo, y incluso había cierta afinidad entre nosotros, y de repente ver esa huelga y cómo terminó todo y ver hasta la fecha abandonado el edificio, la verdad da mucha lástima. Cierto, a final de cuentas nos vamos adaptando, modificando, tratando de hacer siempre algo mejor, y pues hemos llegado hasta estos días, pero no gracias a que tantísimas personalidades de la ciencia, de la comunicación, han logrado que existe esto. Cuando hablamos del alemán Heinrich Hertz, también hablamos del ruso Alexander Popov, con V. Fue el inventor de la antena, que con ella se pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas ya a distancia. ¿Qué tal cuando salieron esos teléfonos que parecían de un ladrillazo grandote, los teléfonos, y que tenían una antenita? Para defensa personal. Ajá, ya te podías mover por la casa, era algo así como fuera de serie, no era posible que ya uno ya sin el cablecito se pudiera mover, era como algo, pero muy revolucionario, ¿cierto? Ahí está una película de Charles Chaplin, donde está una chica de aquella época, de los 20s, llamémoslo así, 20s, 30s, que sale con un supuesto celular, pero dicen que era uno para escuchar más cerquitas los que teníamos deficiencia en cuanto a auditivas. Entonces él traía un aparatito y pensaban que era un celular. Dice, para esa época, pues, era mucha tecnología, ¿no? Así es. Y hablando de lo que usted decía, Alicia, perdón por la interrupción, claro. Siempre me gusta interrumpir, y esa es falta de educación. Decía usted de la radio seguirá siendo magia, porque la cajita que se denomina como radio es una cajita de sueños, de magia, de encanto, de cosas que las amas de casa, sobre todo, que encendían la radio, escuchaban a José Antonio Cosío, Manuel Bernal, Guillermo Portillo Acosta, y escuchaban aquellas radionovelas, aquellos programas inolvidables de radio, los radioaficionados, o mejor dicho, los programas de teatro estudio, que fueron en su tiempo la plataforma o la catapulta para impulsar a grandes artistas que hoy conocemos y que hoy tenemos en casita algún acetato de ellos. Creo que todos guardamos esos acetatos, ya sean chiquitos, grandotes, y creo que a mí lo que me encantó y me motivó y me llamó la atención desde que yo era niña, hace algunos ayeres, recordaba que la radio la convertían en estudio. Comenzaron, como dicen, el locutor con título, sin título, porque así se arrancaron muchos que tenían voz, ingenio, talento, a utilizar lo que tenían a su mano, a hacer los comerciales de viva voz, a utilizar el xilófono para hacer la intervención de que aquí viene otro comercial. El famoso xilófono, ¿verdad? El que usaba la W.
así salía, ¿no? Y luego decían que por qué no se tocaba la última flautita del xilófono o del xilófono. El otro era cuando se enmarcaba el deceso de alguien, porque sonaba más grave. Y esa imitación, dígolo así, lo que había en el cine Rialto, el señor Sandoval se acuerda, las campanadas antes de iniciar la película. Entraban las campanadas, y aquí en radio pues era el xilófono que marcaba la pauta, pero sin tocar de las 4 o 5, la última. Muy interesante que el ser humano somos de oído, vayamos manejando, estemos en la cocina, estemos acostados, estemos donde estemos, la radio es magia porque nos invita a crear, pero no solo eso, empezó a brindar esperanza, ilusiones, a conectar corazones, porque empiezan los programas de enamorados, empiezan a dedicarse canciones. Yo todavía fui de las que dedicaba canciones, llamaba el teléfono, me iba a formar, iba a llevar la cartita, todo eso. Y de esa manera teníamos oportunidades de hacer muchas cosas bellas y hermosas en esa caja de sonido. Ya posteriormente pues se introdujo más lo del periodismo formal, lo de la noticia, lo de los aconteceres del día a día, los aconteceres de otras ciudades, de otros momentos. Una noticia que haya marcado historia en usted cuando comenzaba con lo del periodismo. Bueno, ya como periodista aquí en Irapuato, pues me tocó vivir, por ejemplo, cuando detuvieron a las Poquianchis, que ingresaron en la cárcel de mujeres en el municipio, y era una cárcel de veras que no deja de sorprenderme, porque haz de cuenta que era una vecindad con sus cuartitos, sus macetitas, las detenidas salían a los pasillos a platicar en su sillita allá afuera de su cuarto, los niños entraban y salían de la cárcel, porque se iban a la escuela o iban a comprar los dulces o lo que sea. Nada más había un guardia en la puerta y dejaba entrar y salir a los niños, pero era un ambiente pues que la verdad no te lo puedes imaginar como son las cosas ahora. Ajá. Es impresionante. Digamos que antes la gente tenía conciencia de que había cometido un delito y que tenía que estar hacinado en tal lugar, de tal forma, y ahora pues no hombre, hasta el más peligroso se escapa. Sí, también me recuerdo un caso también muy triste de una señora que estaba detenida ahí en esta cárcel municipal y tenía a su bebé recién nacido dentro de la cárcel, porque no había quién o dónde dejarlo, ¿no? Entonces, una noche lo estaba amamantando, se quedó dormida y lo ahogó. Imagínate el trauma de estar en la cárcel y aparte que su hijo muera ahí, es algo de veras impresionante. Y por supuesto, para quien le toca dar la noticia, este tipo de tenerlo que hacer externo por, si tú quieres, por amarillismo, ya ves la alarma de antes, o porque simplemente había que dar una alerta a la sociedad, decirles tengan mucho cuidado porque estas muertes de cuna o estos accidentes pues pueden generar un desenlace terrible y pues aunque no quiera uno, le duele el alma tener que dar este tipo de noticias, ¿cierto? Exactamente, Lisiara. Lo que usted mencionaba hace ratito, perdón, es que me estaba por acá en otro lado. Me gusta también no imitar a los periodistas, pero dentro de la radio manejamos también un poquito la escritura. Lo que usted decía acerca de los locutores o de las personas que se dedican a transmitir, si me permite leer estas notas, estas líneas. Los pioneros de la radio, los maestros que forjaron la época de oro de la radio en México, muchos de ellos ya han desaparecido, pero su legado ha quedado para siempre. Que Dios los tenga en su santa memoria. Ellos siguen presentes en nuestra memoria, ya que con su valioso esfuerzo contribuyeron a que esta industria sea lo que hoy es, una de las más pujantes y fructíferas de nuestra nación. Los locutores, nuestros queridos compañeros, ahí están noche y día entrando en todos los hogares, sin tocar la puerta, sin manchar la alfombra, llevando aliento al abatido, esperanza al derrotado, amor a los corazones quebrantados, anunciando el disco más popular del momento, dando información sin ser periodistas, declamando sin ser declamadores, vendiendo sin ser vendedores y enseñando sin ser maestros, llevando diariamente una relación muy humana con toda la sociedad. Exactamente, eso es cuando alguien transmite desde el corazón sin serlo, hacerlo. Y eso es lo que hace que realmente puedas llegar a los corazones, llegar a las conciencias. Y por eso es estos programas, este programa de Frecuencia Psicológica, su característica es llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, un mensaje de conocimiento, un mensaje de un entretenimiento positivo.
porque si como se darán cuenta jamás andamos criticando a los demás, ni estamos tirando noticias al aire nomás por decirlas, todo tiene un sustento. Y recordar a todos estos personalidades, locutores, periodistas y demás que hicieron escuela, que hicieron historia aquí en Guanajuato, aquí en México, aquí en Irapuato, como Esteban Almanza, su hijo Luis Almanza, Guadalupe Márquez, entre muchos de ellos, pues están ustedes reconocidos por su trayectoria. Ya somos alumnos de aquellos hombres que forjaron la época de oro. Los que éramos niños ya nos convertimos en viejos, y los que eran ya maduritos siguen estando igual, licenciado. Y yo por eso los llamo maestros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas así va la historia, maestros de maestros de maestros de maestros, y por eso el maestro y mi maestro, ¿por qué no? Hay que decirlo, así es como uno va aprendiendo, uno aprende de ver, uno aprende de escuchar, uno aprende a imaginar, uno aprende a crear y uno aprende a transmitir sin fingir la voz, siendo quien eres, dices, haces, hablas y llevas la información que tienes que llevar. Y por ahí yo leía, maestro, que le hicieron un reconocimiento hace un tiempecito por N cantidad de años de trayectoria. Fue cuando cumplí 27 años de militar, a sus órdenes, jefe, no, Están militando, de claro, pertenecer al sindicato de la industria de radio y televisión. Me dieron un Azteca de oro, pero no de esas que se beben, sino de esas moneditas que después las vende uno para comprar. Me dieron Azteca de oro por 27 años de actividad sindical. ¿Y si era de oro? ¿De esas que los puede uno morder y decir si es oro? Era de chocolate. Ahí está el de oropel. Era de chocolate. De oropel, entonces fue un reconocimiento muy especial. Ahora por ahí he contactado a algunas personas que están programando algo para el mes de septiembre, hacer un reconocimiento a los que todavía quedamos en activo. Mencionar a un Luis Gasca Ramos, Luis Gasca, excelente amigo, que llegó en la década de los 70s aquí a Irapuato, estuvo en WNCN, que fue se convirtió en ícono de la radio. Mis respetos para Luis Gasca, que sigue todavía en activo. Está como asesor comercial, locutor en XHBO. Ahí está Luis Gasca. Otro de los locutores que todavía están en activo, Luis López Nambo, en Celaya, Guanajuato, en Alquimia Radio. Sergio Arturo Gómez, que ya no ejerce la radio, pero todavía es de los locutores que están presentes físicamente. Recordar qué otro locutor está activo. Mario Ríos Méndez fue locutor del radiogrupo, él se jubiló como petrolero, y gracias a Dios y a él aprendí lo que es la radio, porque forzadamente, ya le he platicado en otras ocasiones a la licenciada cómo aprendí el arte de manejar la cabina de radio. ¿Qué otro locutor se nos escapa? De los locutores viejos está César Sánchez Vázquez. Bueno, él empezó con su papá en 1978, aunque él dice que es más joven, pero no. Pero César, es un excelente locutor también. César Sánchez Vázquez. Sí. ¿Qué otro locutor de esa época, de los que ya se jubilaron? Está Salvador Córdoba Hernández. Él se inició en la VEO, también empezó como personal de intendencia cuando la VEO estaba aquí en el santuario del centro de Berriozábal. Por ahí estaba la VEO en esa época. Locutores más de los que yo recuerde que estén vivos, ¿cuántos seremos? Vivos. Yo creo que... Pero no en activo, porque ya muchos están fuera de la radio. Más o menos vivos. Más o menos vivos. Yo creo que la mitad de ellos sí está. Están por ahí descansando y disfrutando de su júbilo, de haber hecho historia en lo que ellos gozaron y disfrutaron. Yo pienso que donde están muy contentos y ojalá algún día se comunicaran. No, y además, perdón, licenciada, hiciéramos los ETS. Está a quien también le debo el arte de aprender a improvisar, porque él de un solo rengloncito sacaba toda una historia, el señor Francisco Javier Acosta Torres. Francisco Javier Acosta. Sí, que fue otro de los grandes maestros de la radio. Yo lo conocí en 1977 en XM en Salamanca. Está Antonio Alfaro, que después de dedicarse al micrófono sigue cantando. Está él en Querétaro. Él está por allá en Querétaro. Otro de los compañeros que están en Durango es Julián Rodríguez Jordán, que fue locutor de XBO. Julián Rodríguez Jordán, que era ferrocarrilero y que intercalaba la radio y su profesión con las máquinas. Fue el micrófono, sí, exactamente. Eso es lo que yo decía.
todos de alguna manera o de otra, ahora ya hay escuela, ahora ya hay lo que se tiene que hacer, la formación como debe de ser, pero todos esos personalidades, todas esas personas que atravesaron los micrófonos y que trascendieron corazones, lo hicieron desde el corazón y por eso están presentes en la memoria, están presentes en los escritos, están presentes en todo lo que nos recuerda y lo que somos hasta ahora y en lo que estamos haciendo. Hay un compañero, licenciada, que nos enorgullecía de tenerlo porque era, antes de que César Évora llegara a México, César Évora, que es de origen cubano, Sí. que tiene una voz Muy muy grave. el señor. Raúl Zúñiga Orozco, seguramente nos está escuchando por allá en el estado de Jalisco, fue uno de los locutores que formó parte de la planilla de XCBO y él tenía una vocesota. Aquí, pero no me atrevo a imitarlo porque en el principio sí me gustaba imitar a mis compañeros, pero como usted dice, siempre hay que sacar un estilo original y hablar como tenemos ya esa lo que Dios nos imagen, dio. exactamente. Entonces Raúl Zúñiga también fue parte esencial de los que recordamos, también compañero del señor Sandoval, fue don Ramón Chávez Díaz, que compaginó la radio con el periodismo y que gracias a Dios y a él también le aprendí mucho, me dio muchos consejos. Recordar a don Jesús Martínez Muñoz, el Brujo, a quien pues también fue parte de WE, luego fue VO y fue promotor de Discos Orfeo, una de las compañías disqueras más importantes de México, don Jesús Martínez y Muñoz, de los que Dios tenga su santa memoria, y de quienes trajeron la radio Irapuato, don Alfonso Martínez Vela y su hermano don Victoriano Martínez Vela. Así es. Fallece don Alfonso, don Victoriano toma la rienda, en armonía con doña Concepción Martínez, no, doña Concepción, decía don Víctor, doña Concepción Durán, viuda de Martínez, toman las riendas de XCBO. Entonces, junto con sus hijos, Alfonso y los demás, empezaron con la radio. Pero le mencionaba que en 1936, en Guanajuato capital, surgió una estación pirata radiofónica. Ya. La detectó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas, como se identificaba todo el eslogan. La decomisaron, puesto que era pirata, no contaba con la concesión correspondiente y entonces XCBO está como la primera estación oficialmente establecida en Guanajuato. Así es, esos datos tenía yo, que en 1930 la XCW, la voz de la América Latina, desde México, llegaba. Y ya posteriormente, en el 1937, con 100 watts de potencia, en Irapuato, por el señor Alfonso Vela, con la XCBO. Alfonso Martínez Vela. Y ahí, en ese año también, licenciada, surge la Hora Nacional. La Hora Nacional. En 1937. ¿Cuántos años y años? 80 años. Lo escuchabas y ya sabías la hora exacta que era. Y también cuando anunciaban la Lotería Nacional y cuando anunciaban Premio Mayor, todo eso, el gritoncito y todas las cosas, ¿verdad? Sí. Y luego todos esos programas que nos hacían levantarnos, sabíamos qué hacer, quién hablaba, el amigo Pancho. Don Cuco Gutiérrez. Todos ellos, ¿no? Y además, licenciado, una cosa, fíjese que tengo no sé, ahora sí, despertó mi genio. ¿No? Dentro de la radio también, como locutores, nos sentimos orgullosos de que al no tener un rostro para la gente, porque la gente nos pone una cara diferente. Así es. Y nos imagina diferentes, de ahí surgieron grandes actores, grandes artistas, que por solo mencionar algunos, ¿a quién se le antoja que mencionemos? Arturo de Córdoba, llegado de la Blanca Mérida, no tiene la menor importancia. Ajá, sí. Que fue un locutor de inicio, después se lanza, ahora sí que lo lanzan al estrellato como actor radiofónico, un Manuel López Ochoa, que también fue locutor, un David Reynoso, un Eleazar García Chelelo, el tío Plácido, un Porfirio Cadena, don Humberto Covarrubias. Sí, todas esas cosas. Es que los foros de la radio permitían hacer esta transmisión en vivo y luego todos querían ser artistas y formaban su grupito, su trío, su cuarteto, sus solitos. La niña iba y podía cantar en la hora de los domingos, en la mañana, ¿no? Entonces ese era uno de mis sueños, que yo tenía que me llevaran a la radio porque yo quería salir, que se oyera mi voz, pero pues en ese entonces los papás no podían, la economía no se permitía, muchas cosas no, pues es que trasladarte era algo bien difícil.
pero escucharlos, no hombre, volaba la imaginación, ya está saliendo quién cantaba la de los pollitos, quién hacía, quién chiflaba. Cuando trascendió esto a más, ya tuvieron que traer artistas de México. Y ya eso era otro wow. Así surgió, cuando Veo inicia actividades, tiene que traer locutores de fuera. Aquí en Irapuato recordamos a quien fue también la simiente de lo que es el radiogrupo Antonio Contreras, don Antonio Contreras Hidalgo, que fue locutor de XBO. Y ya platicamos en otra ocasión de que tuvo que pedirle prestado 5,000 pesos a don Victoriano Martínez Vela para tener la sociedad con el señor Zeta, el señor Gallardo, don Juan Juárez, en fin, todos aquellos hombres que forjaron W y que don Victoriano le prestó 5,000 pesos para hacerle la competencia a su patrón. De aquella época, 1942, nace Imagínate. W. Entonces recordamos locutores como Víctor Alcocer, como el propio Tata, Jorge Arbizu, como allá, bueno, ya si nos vamos a la frontera hacia arriba, está un gran señor que marca ATME, Ken Smith, que fue de los locutores de Correcaminos, Bugs Bunny y tantos otros más. No, si hablamos de esa historia, nos pasamos aquí todo el día, licenciado. Y cuando hablamos de personajes, nos queda más grabado la voz. Cuando identificamos una voz, sabemos quién era quién. Y definitivamente no hay pierde en esta historia. Me voy a permitir darles saludo, lectura a esto que nos dice Héctor Acosta. Felicidades, excelente conductora y extraordinarios invitados. Muchas gracias. Aquí. Quiero imaginar que Héctor Acosta es el doctor. Doctor, saludos hasta donde se encuentre. Dulce Godínez, saludos, Martín Nieto. Muchas gracias. Dulce saludos. Dulce saludos. Sí, con Martica. Con Martica, exactamente. Moni Sánchez, saludos, excelente programa, gente de la radio, dice Moni Sánchez. Escuchándolos en México DF, Caro Quintana, ¿qué tal? Esta es la parte bella que tenemos cuando ustedes se hacen presentes a través de sus comentarios, a través de las redes sociales, a través de un WhatsApp. Todo esto nos permite darle vida y poder darnos cuenta que ustedes de aquel lado están presentes y que están interesados en esta charla. Y de verdad, esta charla de hablar de la radio es muy interesante. Darnos cuenta que 100 años de historia, un poquito más, y que cómo llega a México y luego cómo llega a Guanajuato, y tener aquí presente todavía íconos de lo que formaron el periodismo y la radio, pues para mí es un agasajo. Además, una cosa, licenciada, modestia aparte, y gracias a Dios por darnos ese don maravilloso de la voz, pero la radio como pionera a la televisión, en la radio se dieron los doblajes, se dieron los actores radiofónicos, se dieron grandes luminarias de la radio que después al llegar la pantalla chica, al llegar la televisión, se proyectaron a través de ese medio, pero ya había ese doblaje. Porque muchos dicen, no, que el doblaje empezó en la televisión. No, el doblaje empezó en la radio, así en las es, radionovelas. Los que se hacían, todo sí. Lo que se asemejaba a lo que queríamos. Definitivamente, sí estoy de acuerdo con eso. Fue primeramente la radio y posteriormente la caja chica con imagen. Y además Perdón, sí, nada más hacer un recuento. Precisamente yo cuando me inicié en el Heraldo de Irapuato empecé en la sección de sociales. Entonces, pues yo tenía mucho acercamiento con Luis Gasca, locutor ampliamente conocido, excelente amigo además. Entonces él me llamaba cuando tenía artistas invitados, porque los artistas venían a la radio, no al periódico. Así es. Entonces me avisaba y yo hacía entrevistas, y le hacía la entrevista con los artistas que venían invitados, pero a la radio. Y en una de esas me tocó entrevistar a Pedrito Fernández cuando era niño. Sí, ¿qué tal? Y despotricó contra Televisa y contra Raúl Velasco, y su asesor se puso colorado, se acercó a mí. No le hagas caso, es que está muy chavo todavía. Tenía 10, 11 añitos y lo sí, presentaron aquí en la Plaza de los Fundadores. Sí, algo así, también, como 13 ¿no? años, o sea, estaba muy chavo. Llegó al Real de Minas en aquel entonces. Y me tocó entrevistarlo y fue una experiencia interesante, pero yo le agradezco a Luis Gasca que él me aproximó con artistas en parte de mi fogueo ya profesional como periodista. Fíjese que yo soy admiradora de Pedrito Fernández en aquel entonces, pues, es que era un niño bonito, sí. Y aparte cantaba muy bonito, sí. Y la rancherita y todo eso. Lo presentaron en la plazuela Miguel Hidalgo. Hubo gente muy, muy grosera que le aventó agua, latas, le aventó
tontería y media. Claro que el muchachito, inexperiencia en el manejo de la publicidad y de todo eso, le aflora el niño que lleva adentro y habla y dice y despotrica, claro, viviéndose presionado, viviéndose acelerado. De hecho, es mi amigo en Facebook. ¿Usted es la de la mochila azul? Yo soy la de la mochila azul, exactamente. La de los ojitos dormilones. La de los ojitos dormilones. Y entonces, claro que estaba muy enojado, muy molesto de esas situaciones, y creo que fue parte de lo que expuso después en la radio, en el periódico, que le toca a usted y decir, pues no, alguien, su manager tenía que decirle, permítame, es que al muchachito le acaban de pasar cosas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, somos seres humanos, está en vivo todo eso, pero desde luego pudo haber conocido a muchísimos otros artistas porque sí venían, se hacían presentes y interactuaban con la gente tan cercanos, tan humanos, tan como son los seres humanos. Ahora creo que al artista lo tenemos en un ícono intocable, inalcanzable, como que ellos transpiran perfume y que no son humanos naturales, pero pues es otra historia, ¿no? ¿A quién más le tocó conocer? Pues bueno, hay una otra, ustedes conocen al Ojo de Vidrio. Que ya murió. Bueno, aquí en Irapuato llegó un ojo de vidrio. La historia sí, pero yo no. Aquí llegó un ojo de vidrio, lo detuvieron los federales porque andaba asaltando un autobús foráneo que iba hacia Basolo. Lo presionaron los federales y lo metieron a la cárcel municipal. Entonces, este tipo era temible, venía con 2 de sus secuaces, el Culiacán y el 14, lo recuerdo muy bien. Era tan terrible que incluso dentro de la cárcel hacía cosas terribles con los mismos reos y mató a uno ahí en pleno patio con la pata de un banquito, le clavó y hasta le remolineaba. Era canijo. En pleno patio, lo metieron en una celda de castigo y amaneció muerto, las paredes chorreando de sangre. Y sus secuaces, que los tenían aparte, lloraban, que los querían que los sacaran porque los iban a matar también a ellos. Pues no, que muy valientes. Bueno, fin humanos es lo que decimos. Oiga, licenciado. Dígame. Recordando todas estas historias, ¿no traerá por ahí entre sus poesías, o como dice mi esposo, el maestro Martín Pica Volando, traerá algo que nos transmita con esa voz sensacional del caballero del romance? Caray. A la gente le gusta esto, le encanta escuchar las poesías, las historias, las narraciones. De verdad que es un agasajo. Ahorita podrán escuchar, ahorita que encuentre una que vaya ad hoc, una que le nazca, alguna historia, verán cuando cierren sus ojos y empiecen a seguir la trama de lo que él está narrando. ¡Qué maravilla nos transmite! Aquí hay 2. Eso quiero ejemplificar, que la voz es algo maravilloso. Sí, adelante. Del maestro Carlos Caramillo Santoyo, uno que se llama Marcos y otro que se llama Irapuato. Usted dígame cuál. Vamos con Marcos. Marcos. Compañero, ¿tiene usted por ahí algún fondito musical, si es tan amable? Bueno, respecto a las entrevistas, licenciada, en 1978, cuando yo fui un año a Salamanca, a la XC+, me tocó entrevistar a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. ¿Qué tal? Luego acá en Grupo Asir, antes de que fuera Grupo Asir, que era la JTA, la Buena Onda, me tocó entrevistar a Rosita Buchot, a esta vedette, que después ya se hizo actriz de novelas y demás. Ajá. Y tuvimos el privilegio también de entrevistar a grandes, señor Sandoval lo recuerda, el creador del cha-cha-cha, a Enrique Jorrín, que también tuvimos el privilegio de entrevistar a través de los micrófonos de radio, y grandes personajes como Celio González, todavía me tocó la dicha de entrevistarlo, y otros tantos que si empezara uno a hacer una lista, pues no terminaría uno, porque tanto el periodismo como la radio van tomadas de la mano. Van de la mano. Porque gracias a la radio, lo que los periodistas publicaban, uno lo daba a conocer. El señor Sandoval publicó esta nota. Hoy en Irapuato sucede que bla, 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 bla. Le da uno el crédito al periodista. ¿Cuál debe ser? Y muchas veces tenía uno al periodista al lado de uno. Señor Sandoval, ¿qué nos trae esta información esta mañana? Bla, bla, y empezaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que tanto la radio como la prensa van tomadas de la mano. La televisión ya después se añadió a este medio, pero dice, radio y televisión, confiable comunicación humana. Ese era el eslogan. Y entonces podemos añadir radio, televisión y prensa, los 3 mosqueteros. ¿Hasta qué año dejó de ser confiable la televisión y algunas radios? Pues una vez el licenciado Juan Manuel
Delgado me hizo una entrevista, él fue bueno, también escribió para El Sol de Irapuato. Sí. Me lo hubiera traído la nota, ahí la tengo todavía enmarcada. Dice, la profesión de locutor se ha denigrado. Vicente Fox Triste. dijo que había libertad de expresión, pero lo hemos convertido en libertinaje. Cierto. Entonces la radio y la televisión se ha denigrado, valga la expresión, y lo digo a forma muy personal, porque ahora la forma de conducirse de los locutores, de las locutoras, pues es pura charla sin sentido. El periodismo pues ha sido también marginado, la radio igual. Entonces, ¿cuándo decayó esto? ¿Qué digamos, 2000, 2010, hacia atrás? Cuando le dieron libre expresión a que pudieras atacar al mismo presidente. Creo que desde ahí partió. Estoy de acuerdo que tenemos derecho a la libre expresión, pero cuando le tiramos a las autoridades que nos representan, que debería de ser algo que realmente proteger al pueblo, realmente cuidar los intereses de la nación, y estos no estaban haciendo lo que tenían que hacer, más la oportunidad que se le dio de libre expresión, por supuesto comenzó una guerra tonta, sucia, y se fueron a los extremos, como dice usted, de la libertad al libertinaje, utilizando un léxico vulgar, muy atrevido. A mí me llega a molestar escuchar cantidad de personas, no quiero decir nombres, pero hay un programa en Querétaro que le llaman algo así como los guajolotes, que son las guajolotas, que me disculpen ellas. Y tan sabrosos que son las guajolotas, ¿eh? Sí, de para comer de las de picadillo, sí. picadillo y bolillito. Pero ellas, guau, comiéndose al público entero, sea quien sea. Es un programa que tiene un rating tan alto para la chaviza, pero ¿qué les deja en su cabecita? Eso me duele a mí, porque decir locutores a alguien que sí estudió ciencias de la comunicación y que estén utilizando los micrófonos de la radio para decir y hacer estas cosas, eso duele, de verdad. A ver, adelante aquí traigo con este artículo. Esto dice, Sí, el artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión dice: la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social. Artículo 5. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones procurarán: 1. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. 2. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud. 3. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. 4. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. Bueno, pues Pues todo eso que se dijo, perdón. Sí, es que esto viene mucho a colación por la censura que existía antes para todo, porque pues había ciertas normas que decía no puedes decir malas palabras, en las imágenes no puedes ser así tan grotescas, ¿no? Sexualmente, pero ahorita ya no, incluso hasta los comerciales de cerveza es que es la más pip. Sí. Ya quitaron el pip. Ya quitaron el pip. Y ya todos son así libremente, se expresan libremente. Estaba viendo ayer tiene un programa de Ventaneando, Sí. que hablando de cuestiones sexuales abiertamente como si nada. En horario familiar. Y es que lo común se ha vuelto normal, y lo normal ha hecho que se haga este desmá. De verdad, ¡pip! Y duele. De verdad está violentado el artículo 4, que cita que debe elevar la cultura, dignificar el ser humano, respetar la moral y la ética, mejorar la convivencia, y esto se ha convertido en contrario. El Estado no está haciendo su tarea, para mi ver. Y desde el momento que liberó a excesos, entonces, ¿dónde está el equilibrio y para qué servimos? Yo sigo rescatando y sigo abogando porque esto sí tengamos la libre expresión de lo que son los hechos, las realidades que vivimos en nuestro México actual doliente, pero eso no quiere decir que nos volvamos vulgares, que nos volvamos tiranos, que nos volvamos criticones a diestra y siniestra, sin un argumento sólido, ético,
comprobable, porque es muy fácil señalar, gritar, criticar, pero ¿dónde tienes el argumento sólido? Porque es donde yo decía, ya se perdió la verdad de la radio y la verdad de los periodistas, porque dicen, dame un sustento, dame una comprobación, la ley dice compruébamelo y entonces existe. Por otro lado, antiguamente decían en la radio, dijo el periodista. Y era cultura. Era una cultura de credibilidad. Ahora ya se perdió y esa es la parte triste y yo abogo porque hay que rescatar esto. Estoy de acuerdo con la libre expresión y yo estoy de acuerdo porque están matando incluso a muchos periodistas del propio Estado por decir la verdad, pero hay que saberla decir. ¿De qué manera? Convincente, claro, pero sobre todo respetando el lenguaje, la cultura, la moral y la dignidad humana. Pero fíjese un detalle. Todos los valores sociales y familiares, porque estamos perdiendo todos estos valores que eran nuestra fortaleza, nuestra razón de ser sociedad. Ahora ya no tenemos valores, los pisoteamos, nuestros valores familiares, sociales, ya no existen. Ya el papá habla pésimamente enfrente de sus hijos, les dice majadería y media como algo común y ya vemos agresiones para un lado y para otro. ¿Y dónde quedaron nuestros valores? ¿Qué somos en realidad ya ahora como sociedad? Pues eso es lo que decíamos. Pero bueno, vamos a cambiarle tantito a esto y vamos a escuchar a Marcos porque el tiempo se nos está yendo de volada. La radio es así y quiero disfrutar y quiero que el auditorio se quede con un buen sabor de boca después de todo esto. Adelante. Marcos, gran personaje de Irapuato, ente famoso inadvertido, personalidad recia en garabato, dueño de las calles con pasos de silbido. Hombre noble, caminante con destino, deambulante ufano con aires de italiano, gallardo, alto, con barba y porte fino, lúcido trotamundos, orgullosamente mexicano. Sereno, taciturno, con claro toque refinado, sus compras oscilaban entre 10 y 20 centavos. Características en Marcos era su olla de barro, bello centro en él al vivir sin lujos caros. Profundos ojos de mirada tierna, con paso firme en retirada, filósofo intrínseco con huella eterna, pernoctante urbano salido de la nada. Persona dueña de sí mismo, alegre y feliz a su manera, observador y callado en optimismo, hombre singular de otra era. Don Marcos, pensativo ermitaño citadino, símbolo de gente que vive su albedrío, fantasma de antaño, ejemplo del buen vino, fue arroyo de champaña, traído por el río. Decía mi mamá, don Marcos, el de las garras. El de las garras. El que don se bañaba Marcos, en las fuentes. en Victorino de las Fuentes. Así es. Un ejemplo de Irapuato, ejemplo de que de haber sido él mismo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Cada ser humano venimos a este mundo a cumplir una misión específica. A nuestros dones compartirlos, los dones guardados en casa, los dones guardados ahí nada más, de nada sirven. Definitivamente, el don de compartirte, el don de ser tú mismo, es el que te permite crecer, trascender, disfrutar y disfrutarte. De verdad que este personaje me revive y me recuerda y nos recuerda. Sí, licenciada. ¿A qué venimos a este mundo? Venimos a servir. A servir. Como dice el dicho, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces todos tenemos un propósito en esta vida, pero muchas veces le damos un giro diferente, nos hacemos los oxisos y en lugar de darle realce al propósito por el cual estamos aquí, nos volvemos egoístas, escépticos, antipáticos y sencillamente nuestra vida carece de sentido al no enfocarla. Si alguien cae, ayudarle a levantarse. Si alguien cruza la calle, pues ayudarle, ¿no? Entonces, por decir solo algunas cositas que insignificantes, pero que tienen un gran contenido de ayudar a los demás a hacer lo que quieren ser. Cuando haces, demuestras de qué estás hecho. Cuando te compartes, das todo lo que tienes.
cuando alguien como usted nos comparte sus letras, sus pensamientos, su voz, hacemos lo que hacemos, crean lo que es de corazón para otro corazón. Licenciado, el tiempo se nos agotó, ¿qué cree? Y a mí me encantaría, a menos que nos dé permiso Lugo, la siguiente. Muchas gracias. A mí me encantaría la que tiene de Irapuato. Irapuato. Este poema es del maestro Carlos Jaramillo Santoyo, ya maestro jubilado. Este poema viene en un disco que se llama Explosión de Palabras y que tuvimos el privilegio de presentar en Casa de la Cultura. Así es, pueden comunicarse aquí a la Radio Divertida con la Frecuencia Psicológica, con el licenciado Martín en su Facebook para solicitar estos materiales que tú lo pones y los puedes disfrutar toda una mañana, toda una tarde bohemia. Hay que inventarnos una bohemia, maestro. Pues ya, el día que usted guste, licenciada, no hay ningún inconveniente. Como la otra que hicimos, oiga usted, qué delicia. Improvisar poemas al inicio de cada canción con mi buen amigo Maciel, Jorge Maciel. Pues volveremos a armar otra claro ronda. Que sí. Invitaremos al auditorio para que se den cuenta de que esto es una delicia, gozar de que estamos vivos, gozar de que tenemos el alma a flor de piel y que podemos hacer cosas buenas, crear conciencias, y este es el sentido que da a nuestra vida. Pues adelante, maestro, Irapuato. Muchas gracias. Irapuato, corazón del antiguo y nuevo México, fuerte testigo revolucionario, intersección del florido léxico, amante del presente bicentenario. Sede con calles chuecas, pujante ciudad mexicana, de las personas sus mecas al compartir vida sana. Pueblo en metamorfosis, de oruga a mariposa, municipio en simbiosis, hoy por hoy zona urbana primorosa. Ciudad mundial de las fresas, donde gentes a raudales, bañadas por lindas presas, cruce de caminos vecinales. Dueña de puentes vetustos, combinación en oficios, arrastra ya muchos lustros, produciendo beneficios. La Casa de la Cultura, esa plaza de los fundadores, tiene una bella arquitectura que se observa en 100 colores. Rico productor de granos, legumbres y de hortalizas, en el Bajío suma manos que aplauden con las sonrisas. Pueblo de concentración por exhaciendas rodeado, en Tomelopitos, Márquez y La Garrida a un costado. Leyenda es ya Irapuato, que rebasa las fronteras, como vértebra en Guanajuato, te espera cuando tú quieras. Fabuloso. Muy bien, muy bien. Definitivamente un programa muy hermoso, como cada programa que me toca con usted, maestro. Muchas gracias. Pues bien, el tiempo nos llega y yo quiero agradecer al auditorio el haber estado presente aquí con nosotros en este programa, a Alex Lugo en Controles, a Edgar Sandoval, visita inesperada pero bienvenida y qué gusto que haya estado aquí. Ya llegué. Por eso, licenciada, algo muy importante, Claro. La radio no llevamos un guión, la No. radio es improvisación. Es improvisación, tomamos una nota que otra para poderle dar secuencia, pero aquí todo está en la cabeza y en el corazón. Exactamente. No podemos tomar textual algo porque entonces no sería nuestro ni sería verdad. Como en la televisión que usan el próter y si no tienen el próter no dicen nada los locutores. Y lo hasta le hacen así. Sí, ¿en dónde me quedé? Ahí está el asunto. Y pues agradezco también ampliamente a Muchas usted, gracias, Ignacio licenciada. Nieto, Muy que amable. no sea la última, que sea muchas más. Y le agradezco al auditorio y le prometo que le voy a contestar los WhatsApp que me enviaron, los mensajes de Facebook, darse cuenta que estar en una camarita, estar atendiendo a los invitados, estar atendiendo acá las indicaciones, los Face, los WhatsApp, los mensajes y todo esto, me distraería de una charla tan amena, pero yo les voy a contestar, promesa, pero sin embargo le mando saludos a todos los que se comunicaron y que sabemos que hay para más. Y con esto no me queda más que decirles que les saluda Rose, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.